más cercanas siempre son las frecuencias más altas y eso se traduce en los transductores que son lineales, ¿sí? Y también los endocavitarios. En cambio, en los convexos, ustedes sí necesitan profundidad, ¿no? Porque tienen que tocar cavidad abdominal, cavidad pélvica, ¿no? Que está en la profundidad. Ahí sí ustedes tienen que usar frecuencias menores, ¿no? Esa es la idea finalmente, entonces ya tienen ustedes una idea de por qué usan esa determinada frecuencia, ¿no es cierto? Sí, entonces ya tiene un sentido de que cómo lo están usando ustedes sus frecuencias, ¿correcto? Sí, entonces, pero no solamente tienen que hablar en cuestión cuantitativa, ¿cierto? También vamos a hablar en forma de proporcionalidad, ¿sí? Entonces ahí recuerden esto que ya lo hemos estudiado alguna vez, a lo mejor no lo volvieron a repetir en algunos momentos. Entonces, cuando hablamos de directamente proporcional o inversamente proporcional, ¿cierto? Y decíamos, ¿cuándo es directamente proporcional? A ver si recordamos algo, ¿no es cierto? Que es directamente proporcional cuando son signos iguales. ¿Qué significa signos iguales? De mayor a mayor o de menor a menor, ¿no? Son directamente proporcional. ¿Cuándo es inversamente proporcional? Cuando son signos desiguales, ¿no es cierto? ¿Sí? De mayor a menor y cuando son contrarios, como dice, ¿no? O de menor a mayor. Eso es inversamente proporcional o indirectamente proporcional, ¿sí? Entonces también debemos, ¿no? Recordar esos términos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en algunos momentos ustedes tienen que hablar en ese sentido. En otras palabras, vean ustedes, doctores, le hago esta pregunta y ustedes lo deducen, ¿sí? La longitud de onda es directamente proporcional o inversamente proporcional a la frecuencia, ¿sí? ¿Qué dicen? Miren, ¿no? Y inversas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son signos de mayor a menor, entonces son inversamente proporcionales. Muy bien, doctores. La resolución es directamente proporcional o inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Directamente proporcional, ¿sí? La profundidad es directamente proporcional o inversamente proporcional a la frecuencia. Inversamente. Así se le va a preguntar en el examen. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo que está subrayado. Todo lo que está subrayado, entonces son potenciales preguntas de examen y eso es lo que yo quisiera que ustedes hagan, ¿no? Doctor Miguel, ¿sabes bajar la mano? Sí, está pidiendo la palabra. Diga usted si tuviera alguna pregunta o de ese sitio equivoco, no se preocupe, porque a veces sí, si apretamos mal, ¿no es cierto? Sí, no hay ningún problema, ¿ya? Pero si hay alguna pregunta, tienen el pase libre para hacerlo, ¿sí? Formular sus preguntas, ¿ya? Cuando son bastante largas, pues no, sí sería conveniente. Entonces, hay veces, ¿no? Hacer el uso de la palabra, ¿ya? Si no, bueno, entonces no hay un problema tampoco porque sea equivocado, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Es decir, errar es humano, dice, ¿no es cierto? Errar es humano. Y así dice que decía el gallo cuando estaba encima de la pata, ¿no es cierto? ¿Sí? Encima, ¿no? de la hembra del pato, ¿no es cierto? La pata. ¿No? Errar es humano. Bueno, así es. Bien, entonces tenemos esta manera de referirnos entonces y hablar de, ¿no? En cuanto cuantitativo diríamos así y en cuanto a proporcionalidad, ¿ya? ¿Sí? De esa manera le van a hacer las preguntas en el examen, ¿sí? Algunos recuerdos importantes, entonces, ¿no? Lo que hemos ya aprendido con antelación y entonces así es la manera como le van a preguntar, de las dos maneras, ¿no? En el examen. Bien, tenemos entonces este punto también, hablar del transductor, ¿no es cierto? Esta es la otra parte que es importante, doctores, ¿no? Para tener una mejor imagen, ¿ya? Entonces, el transductor,
que en realidad no se debe llamar transductor, ¿no es cierto? Se debe llamar una sonda de exploración. Pero ya está dentro de la jerga, pues, ¿no es cierto? De la jerga ecográfica, hablar de transductor, ¿no es cierto? No es traductor, no, traduce, no, es transductor, ¿ya? Entonces es en realidad la sonda de exploración. Y los transductores son cada uno de los que están, ¿no? En fila, diríamos, ¿no? Colocados en la sonda de exploración, ¿ya? En realidad es así. Entonces, ¿cuáles son los componentes del transductor? Entonces, el elemento piezoeléctrico, acá está la reiteración, tiene que ser los cristales o cerámicos. Y acá es importante recordar esto, doctores, ¿no es cierto? Cristales, ¿no es cierto? Lo que se encuentra así, lo que ustedes pueden encontrar en bruto en la naturaleza, ¿ya? Vendría a ser los cristales de cuarzo, que fueron los que más se usaron en un inicio, ¿ya? Bueno, la turmalina, el litio también, pero más el cristal de cuarzo. Pero con el tiempo devino también en la manufacturación de estos efectos piezoeléctricos. Entonces se crearon algunos cerámicos, ¿no? Para también que tengan los mismos efectos piezoeléctricos que los cristales, ¿no? Y es lo que más se usa en la actualidad. ¿Cuáles son este? Bueno, es el plomo circonato de titanato, ¿no? Y hay otros también, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la idea final, doctores, es que, ¿no? Ustedes sepan diferenciar de lo que es los cristales y los cerámicos. Los cerámicos son los manufacturados, ¿no? Y a propósito de estos, doctores, ¿no? ¿Por qué le hago esta reiteración ¿no es cierto? Porque por ahí siempre se filtran algunas preguntas en el examen, ¿no? Que ya tienen bastante tiempo y son reales, por eso no lo podemos desaparecer, ¿no? Y que ustedes puedan también discriminar, ¿ya? Por si acaso. Entonces, la pregunta va dirigida entonces, ¿qué cristales se usan, ¿no? Usan los ecógrafos. ¿Qué cristales, ¿no? Por supuesto que son los cristales de cuarzo, ¿ya? La pregunta no es porque hoy en día más se usan los cerámicos, ¿ya? Por si acaso. No le pregunta, ¿qué elemento piezoeléctrico se usan en la actualidad? Si le preguntan de esa manera, entonces son los cerámicos, ¿cierto? ¿Y cuál es dentro de los cerámicos? El plomo, circonio, titanato, ¿ya? Es lo que más se usa y lo que están, ¿no? En la literatura. Pero aquí la pregunta, ¿no? La pregunta es esta. ¿Qué cristales se usan? Entonces, si lo están preguntando qué cristales se usan, pues por supuesto que son los cristales de cuarzo, ¿ya? Es como preguntar, ¿qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿No es cierto? Algo así, ¿no? Como siempre decía, ¿no? Entonces, es blanco. Entonces, esa es la pregunta que va dirigida en ese sentido. Hoy en día, cierto es que se usan más los cerámicos y el TZT es la que más se usa, ¿ya? Pero acá le pregunta qué cristal, no le pregunta qué elemento piezoeléctrico se usa en la actualidad. ¿Correcto, doctores? ¿Sí? ¿Los confundí? Si me dicen, por favor, ¿sí? ¿O quedó claro? ¿Ya? Entonces, eso es una cuestión a considerar, ¿ya? Sería fundamental. ¿Sí? Si quedó claro, si no, por favor, me lo dicen, ¿no? Yo lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema, doctores, ¿ya? No se queden con la duda, ustedes reproducen, ¿ya? Entonces, no hay, ¿sí? Entonces, si no lo entendieron, les repito nuevamente, no lo entendieron, les repito nuevamente. Si aún con todo no está claro, también hay una solución y siempre lo digo, ¿no es cierto? Siempre hay una solución a los problemas. Si a la cuarta ya no pueden, no hay problema, doctores, se matriculan nuevamente y ya está, ¿no es cierto? También hay, entonces, de todas maneras, ¿no? Una solución a los problemas. Muy bien, seguimos entonces, ¿qué otra cosa tiene el componente, el transductor como componente, ¿no es cierto? El elemento, el baffler, ¿no es cierto? Que es el amortiguador. ¿Por qué es importante esto, ¿no es cierto? Porque se está formando el sonido, y entonces el sonido puede, ¿no? Irse en sentido retrógrado, ¿no es cierto? Y anterógrado.
Entonces, al ponerle el buffer hace que concentre todo el sonido, vaya pues solamente en sentido anterior, ¿no? Esa es la idea. Por eso lleva este elemento amortiguador, ¿no? Que se le conoce como buffer, ¿no es cierto? Sí, es básicamente amortiguador, ¿ya? Entonces ustedes van a formar esta imagen, ¿no es cierto?, que vendría a ser entonces, ¿no? Vendría a ser el campo cercano y el campo lejano. ¿Qué quiere decir con esto? De que ustedes tienen solamente una profundidad para ver, ¿no es cierto? ¿Y por qué ya dejan eh, de repente de percibir mejor la imagen? Esperamos que te haya gustado el video. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejaras un comentario y un me gusta, ya que la red neuronal de la web valora esto muchísimo y así recomienda nuestros videos a más gente. Además, puedes seguirnos y activar la campanita para recibir una notificación cuando subamos nuestro próximo video. Así que nos vemos en él. Un saludo.